Bueno, es conocer un poco qué es una base de datos. Es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión, como los que vamos a ver próximamente. En conjunto, los datos y el sistema de gestión de base de datos se conocen, pues lo llama uno popularmente como base de datos. Uno no llama sistema de gestión de base de datos, sino uno siempre se refiere a base de datos. Entonces, listo. Llevando un poco a la teoría de qué son las bases de datos relacionales, son una colección de elementos de datos organizados en conjunto de tablas formalmente descritas. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder guardar algo de información, tenemos que definir una estructura primero. Esta es una de las principales características de estas bases de datos relacionales, que si yo quiero guardar, ejemplo, información de personas, yo tengo que definir formalmente qué atributos tiene esa persona. Ejemplo, puede ser tipo de documento, documento de identificación, el nombre, el apellido y pues otros datos que sean de interés según la necesidad. Desde esta se puede acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la base. Estas bases de datos normalmente se manejan usando lo que conocemos como SQL, que es el lenguaje de consulta pues universal. Ya cada gestor tiene sus características, pero la estructura en sí del SQL es la misma, que son los comandos con los cuales interactuamos con las bases de datos relacionales. Entonces, estos comandos SQL se utilizan tanto para consultas interactivas como para obtener información de la base de datos relacional y de recopilación de datos para informes. Es decir, mediante este lenguaje nosotros podemos hacer una consulta. De pronto usted le piden saber cuántas personas tienen dicha edad o cuántas personas, ejemplo, quiere saber los mayores de 18. Entonces usted a través de SQL y las herramientas que este le brinda puede obtener la información. Entonces continuamos. Listo. Siguiendo con lo que son las bases de datos relacionales, de lo que decía anteriormente, se basan en la organización de la información en partes pequeñas que se integran mediante identificadores, lo que conocemos también como IDs. Esta es la principal diferencia con las bases de datos no relacionales, que las bases de datos no relacionales no tienen esos identificadores, o por lo menos no lo hacen explícitamente. Y a través de estos identificadores en las bases de datos relacionales podemos relacionar una tabla con la otra, lo que llamamos también foreign key o llave foránea, que nos permite enlazar los datos mediante consultas de una tabla a otra. Son más robustas que las no relacionales, pues tanto en antigüedad como en funcionalidad. Como les digo, es esta misma organización que le da esa robustez a ese sistema. Le da una estructura definida en la cual usted se puede basar para generar cierta información, pero a su vez también, como vamos a ver más adelante, puede ser algo muy rígido que a veces tiene ciertas debilidades, por decirlo así, en el entorno de desarrollo por esa misma estructura rígida. Entonces, más adelante lo vamos a ver. En el ámbito informático se habla mucho de ACID, que lo que quieren decir es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas son las propiedades que debe cumplir una base de datos relacional. Entonces, entre los motores de base de datos más conocidos tenemos a MySQL, que es el que vamos a ver hoy. Oracle es, digamos, que el más robusto, y SQL Server. Así también tenemos a PostgreSQL, digamos que también una versión gratuita. Lo que es Oracle y SQL Server son completamente de pago. Para usarlos hay que pagar licencia. MySQL y Postgre no lo podemos usar de forma gratuita. Entrando a las bases de datos no relacionales, como su propio nombre indica, estas bases de datos
a diferencia de las relacionales, no tienen un identificador, que era lo que les comentaba anteriormente, que sirva de relación entre un conjunto de datos y otro. Es decir, yo en las bases de datos relacionales, yo supónganse que tengo 3 tablas, como se llaman. Una es la tabla de personas, la otra de municipio y la otra de departamento. Entonces, yo en mi tabla persona voy a guardar el ID de ese departamento y el ID de ese municipio para saber, por ejemplo, de dónde es esa persona. Esos ID los tengo que declarar como llaves foráneas para poder, pues, para mantener los índices de la base de datos. En la base de datos no relacional, yo no necesito hacer eso. Ahora más adelante vamos a ver con más claridad eso en un ejemplo. En las más usadas de estas bases de datos no relacionales tenemos pues la más famosa, que es MongoDB. Luego tenemos a Redis, luego tenemos Elasticsearch y Apache Cassandra. Vamos a ver en detalle qué tipos de bases de datos no relacionales tenemos, porque también hay también tienen sus tipos, y dependiendo la necesidad debemos saber cuál usar. Como les decía, estas son las más usadas: MongoDB, Redis, Apache Cassandra y Elasticsearch. Son las bases de datos no relacionales que, digamos así, tienen mayor uso en el mercado. Los tipos de bases de datos no SQL son las documentales. En esta categoría podemos encontrar a MongoDB. ¿Qué son las bases de datos documentales? Los datos se representan como un objeto o un documento de tipo JSON, que es, o sea, muchos lo conocen acá porque es un modelo de datos eficiente e intuitivo para los desarrolladores. Las bases de datos de documentos facilitan a los desarrolladores el almacenamiento y la consulta de datos en una base de datos mediante el uso del mismo formato de modelo de documentos que emplean el código de la aplicación. Los que desarrollan en JavaScript sabrán que este formato es muy intuitivo, permite pues entender mucho lo que estamos haciendo, porque solamente se basa en una estructura clave valor. Listo. Tenemos también las bases de datos de gráficos entre las no relacionales, que son, ya estos son más a nivel de aplicación, que se diferencian. Entonces, el propósito de estas bases de datos es facilitar la ejecución de aplicaciones que funcionen con conjuntos de datos altamente conectados. Es decir, ¿qué ejemplo de uso le veo a estas bases de datos? En redes sociales, donde tenemos mucha conexión, de mucha interacción de todos los usuarios que están en esa red. Entonces, gracias a su funcionalidad, como por ejemplo ahí vemos los motores como son Neo 4J y ggraph, tienen funciones ya que nos permiten utilizar esas conexiones para generar pues información de utilidad. Y las que conocemos como bases de datos en memoria, que la utilizan aplicaciones de juegos y tecnología publicitaria, porque necesitan una velocidad muy alta y es información que no vamos a necesitar que perdure en el tiempo, sino por un lapso de X de tiempo la almacenamos. Ya cuando no nos es útil esa información, listo, ya le damos de baja. En esta categoría encontramos a Redis. No, de pronto si alguno lo conoce, sabemos que Redis es una base de datos en memoria que se utiliza, de pronto les pongo un ejemplo práctico así. Cuando estamos en por ejemplo, en una sala de juegos, queremos almacenar los puntajes de X partida para al final de la partida decirle a todos pues en qué posición quedaron. Entonces, mediante estas bases de datos podemos almacenar esa información, porque se está actualizando también en tiempo real. Pongamos un caso de un juego que cada disparo vale un punto. Entonces, ¿cuántas personas no están disparando al mismo tiempo? Entonces, imagínense la cantidad de transacciones que tendría que hacer una base de datos relacional para poder almacenar esa información. Entonces, para eso se utilizan más que todo estas bases de datos en memoria. Como les decía, la más famosa en esta categoría es Redis. Listo. Aquí tenemos una comparación de estas bases de datos en diferentes aspectos.
En las bases de datos relacionales, las cargas de trabajo, estas están diseñadas para procesar transacciones, como les decía. Son bases de datos que usted envía una petición, ella la resuelve y le responde. La finalidad es finalizar esa transacción. Las bases de datos NoSQL están diseñadas para varios patrones de acceso a datos. Incluimos aplicaciones de baja latencia a aplicaciones que tienen alta demanda. Entonces, nos sirve también para hacer análisis sobre datos semiestructurados. Entre el modelo de datos, la base de datos relacional estrictamente necesita un modelo de datos definido para yo poder guardar mi información. Esto no se hace necesario en las bases de datos NoSQL. Eh, Como les decía, vamos a ver ahorita en un ejemplo, podemos tener un esquema, pero en ese esquema no todo tiene que ser igual. Entonces, esa es la flexibilidad que nos brinda en estas bases de datos, lo que las hace útiles en ciertos aspectos. Problemas que de pronto tendríamos con una base de datos no relacional, perdón, relacional, que tendríamos que hacer un modelo de datos de pronto muy complejo o quizás no sea el óptimo para resolver cierta situación. Con una base de datos NoSQL, al proporcionarnos esa flexibilidad, quizás lo podamos resolver de una manera más sencilla. Entonces, como les comentaba anteriormente, las propiedades ACID que nos ofrecen estas bases de datos relacionales, la atomicidad, el aislamiento, la durabilidad y la coherencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la atomicidad requiere que una transacción se ejecute por completo o no se ejecute, que era lo que les comentaba. Ella intenta resolver la transacción. Coherencia, que una vez confirmada esta transacción, los datos deben acoplarse al esquema de base de datos, es decir, todo queda ahí registrado. El aislamiento, que quiere decir que las transacciones deben ejecutarse por separado. Y durabilidad, que esto puede recuperarse si en caso de algún error inesperado del sistema, podamos volver al último estado. En cuanto a las bases de datos NoSQL, estas propiedades pues no están presentes, por lo que les decía que ellas están diseñadas para otros fines. Estas bases de datos pueden escalar horizontalmente, cosa que no podemos ver en las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales escalan verticalmente y las NoSQL pueden escalar tanto horizontal como verticalmente. En el rendimiento, pues normalmente las bases de datos relacionales dependen del hardware que tengamos, pero no podemos decir segmentar eso en varios servidores, por ejemplo, sino que todos tendrían la misma información por su misma estructura que de filas. En las bases de datos relacionales ya a nivel, en no relacionales, perdón, a nivel ya de aplicaciones grandes de alta demanda, nosotros podemos tener varios clústeres con información, lo que nos va a dar una latencia mucho menor que una base de datos relacional. Escalado. Las bases de datos relacionales generalmente escalan de forma ascendente. Entonces no podemos, digamos que si ya tenemos una estructura definida, cambiar algo en ese modelo significa tener que de pronto cambiar algo en la aplicación. En cambio, en las bases de datos no relacionales podemos hacer esto de una manera más flexible. Listo, entonces vamos ahora con un ejemplo práctico de MongoDB y MySQL, que es como las más conocidas. Entonces, voy a entrar aquí. Entonces, listo para instalar MySQL. Aquí a la documentación oficial. Los que usan Windows, que de pronto les interese, también es un paquete que viene ya preconfigurado con todo, se llama SAM. Aquí nos instala, de pronto ya muchos lo han usado, lo que tiene que ver con todo lo necesario para poner en marcha cualquier proyecto web. Él instala Apache, MariaDB, PHP y Perl. Entonces ya con este paquete lo podemos descargar y vamos a tener todas las funcionalidades listas ya para usar. Por lo general
siempre recomiendo se ahorran un montón de configuración y ya queda todo listo ahí para empezar a desarrollar. Según aquí la documentación oficial, pues tendríamos que descargar, ya yo lo tengo instalado, solamente les dejo aquí pues la página donde tendrían que dirigirse para poder descargar pues su base de datos MySQL. Aquí podemos ver las diferentes opciones de descarga para MySQL. Listo. Entonces ya como lo tengo instalado, vamos a proceder a hacer un ejemplo práctico. Aquí el cmd. Listo, entonces vamos a entrar a la carpeta MySQL. Disculpen el comando, que estoy acostumbrado a Linux. Entonces para ejecutar hacemos -u root, perdón, -p. Aquí qué hacemos, le decimos perdón, escribí mal. Decimos a MySQL que vamos a loguearnos como usuario root y aquí vamos a poner nuestra contraseña. Ahí me pide contraseña, yo la tengo en blanco y listo. Entramos a la consola de MySQL. Como les comentaba, las bases de datos relacionales utilizan un lenguaje que se llama SQL, el cual pues consta de una serie de comandos intuitivos que nos permiten hacer las consultas. Por ejemplo, yo quiero ver mis bases de datos. Aquí me muestra todas las bases de datos que tengo en este PC. Entonces, para crear una base de datos, el comando es, y vamos a poner aquí test, test ya existe, ponerle users. Todas las líneas se deben finalizar con punto y coma. Listo, ahí me dice que la consulta fue ejecutada con éxito. Entonces, vamos a darle show database. También existen editores, no solamente por consulta, por consola, también hay editores como PHPMyAdmin, que son gráficos un poco más amigables, pero la idea es que conozcan cómo es la herramienta de MySQL como tal. Entonces, vamos a usar, para yo decirle a MySQL que quiero trabajar sobre la base de datos users, le doy use, el comando use users. Y ya ahí estoy dentro de users. Si yo quiero ver las tablas que tengo dentro de esa base de datos, doy el comando show tables. Me dice que está vacío, pues no tengo datos creados. Para crear una tabla, tengo que usar una sentencia SQL que se llama create table. Nombre de la tabla. Por ejemplo, vamos a ponerle persons. Y le definimos los atributos. Ejemplo, esto va a tener un ID que es entero, no null, auto y listo. ¿Qué pasa aquí? Les comento. Y esta sentencia que dice auto increment lo que hace es definir este campo como un índice. Es decir, cada fila que yo va insertando va tomando un valor consecutivo. Entonces ahí esa columna la podemos usar como identificador porque eso nunca se va a repetir.
ese valor, porque por ejemplo insertamos un dato, él coge el 1 y el otro el 2 y el otro el 3 y así sucesivamente, no vamos a tener inconvenientes. Entonces es muy recomendable, les recomiendo siempre que usen IDs autoincrementables en la medida de lo posible, puesto que les ayudan bastante a evitar inconvenientes de ese tipo, porque son IDs que no se nos van a repetir y vamos a tener allí generados automáticamente. Lo definimos como la llave primaria. Y vamos a ponerle otra columna que sea el nombre. Archar, estos son los tipos de datos. 20. Y perfecto. Entonces, listo, vamos a ejecutarla. Y me dice que ok. Entonces, si yo lanzo el comando show tables, si están viendo todos bien allí, sí. No sé si se alcanza a ver bien ahí la consola. Aquí dicen por acá por el chat. Ok. Listo. Bueno, entonces, continuando acá, podemos ver que ya tenemos una tabla que se llama person. Y esta, pues podemos ya proceder a insertar datos. Para insertar datos, hay una sentencia SQL que se llama insert. Entonces yo le pongo into person. Le digo aquí, como el ID es autoincrementable, yo no tengo necesidad de decirle a MySQL el valor. Él automáticamente toma el valor según las filas que haya insertado. Entonces, yo voy a decir que voy a insertar un nombre Álvaro. Entonces, aquí tengo que ponerle name values. Voy a insertar estos valores. Listo, entonces ya si yo quiero ver ese dato insertado, voy a, existe la sentencia select from, yo le voy a decir el asterisco, significa que voy a seleccionar todas las columnas de la tabla person. Asterisco from person, y él me muestra ahí todo lo que tengo insertado. Voy a hacer otro insert, cbr community. Creo que está bien escrito así. Listo. Y si hacemos el select, ya vemos que tenemos dos filas insertadas. Entonces, como les comentaba, este lenguaje nos permite también hacer consultas más específicas. Ejemplo, yo quiero saber todas las personas. Utilizamos la sentencia. Cuando ya voy a poner condiciones a esa consulta, utilizamos la sentencia llamada where, que me dice, yo puedo decirle, por ejemplo, where name sea igual a Álvaro. Ahí tengo todas las filas que cumplan con esa condición. Where name sea igual a, si pongo por ejemplo Pedro, me dice que no hay resultados. Entonces así, mediante ese tipo de consulta, podemos acceder a los datos en las bases de datos relacionales. Como les comentaba, el SQL es estándar en todos los sistemas gestores de bases de datos. Tiene ciertas funcionalidades que ya son específicas del motor. Por ejemplo, Oracle tiene unas sentencias que las maneja Oracle, por eso vamos a ver ciertas diferencias. Lo que es MySQL Server también tiene ciertas diferencias. Postgres y MySQL vamos a encontrar diferencias en esto, pero la estructura del lenguaje SQL es la misma. Entonces, pues les voy a mostrar un poco. Ya les mostré aquí por la consola. También tenemos lo que es, aquí tengo instalado SAM. Vean que él les ofrece una funcionalidad muy buena. Para entrar, damos clic aquí a PHP MyAdmin.
y voy a seleccionar la base de datos que cree, que se llama users. Entonces aquí vemos todo lo que he hecho por allá por la consola de una forma gráfica y un poco más amigable, de pronto para consultas que son más, de pronto queremos ver esto nos ofrece ciertas funcionalidades como exportar el Excel, mostrar gráficos, copiar, hacer cosas que por la consola a veces son un poco más tediosas, las podemos hacer por esta herramienta de forma más fácil. Al igual que PHP Miami es como el más usado, pero hay muchos editores y con el cual nos podemos conectar a MySQL. También tenemos el caso de este que les voy a mostrar aquí, que es Heidi SQL, es gratis. Nos permite también conectarnos a las bases de datos. Voy a conectarme aquí a una base de datos para que vean de forma gráfica. Él me permite aquí conectarme a la base de datos, ver qué datos tiene, hacer consultas y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una consulta también usando lenguaje SQL, pero ya estos editores me van dando ayudas. Por ejemplo, users. Y aquí me muestra ya todo lo que tiene esa tabla. Es más gráfico, como les decía, pero al igual con la consola podemos hacer todas estas cosas. Listo, entonces ya vimos un ejemplo bastante sencillo. La idea hoy es como ponernos, entender un poco y ver los diferentes mundos en cuanto a base de datos. Vamos a pasar a ver un ejemplo con MongoDB para que ustedes vean un poco las diferencias de las que le hablo. De pronto, para ver mejor estas diferencias necesitamos hacer ejercicios y practicar, porque allí es donde nos vemos ya con lo que llamamos casos de uso, que decimos, bueno, mira, esto lo puedo resolver con una base de datos relacional, esto mejor me sirve una base de datos no relacional. En la práctica es que vemos de pronto las necesidades de de uso de los diferentes tipos de base de datos. Entonces, como tengo un inconveniente con el computador, vamos a usar una herramienta que nos da MongoDB, que en su página oficial, bueno, vamos a entrar primero para mostrarles. Buscamos en Google MongoDB y vamos aquí, es este enlace www.mongodb.com. Listo. Aquí pues nos registramos, es gratis, no tienen que pagar absolutamente nada. Ya yo me registré previamente. Vamos a loguearnos, a darnos de alta para poder pues continuar con los ejercicios. Entonces, listo. Este es como el entorno que nos da esta funcionalidad. MongoDB también se puede instalar físicamente en el equipo. Podemos usarlo, pero necesitamos la versión Windows 10. Yo tenía pues mi ejercicio preparado en un PC Linux, pero se me presentó un inconveniente para compartir el escritorio, por eso vamos a usar la herramienta que nos provee MongoDB en su página oficial. Entonces vamos a ver un poco la documentación. Siempre me gusta ver la documentación. Vamos a ver aquí un poco la documentación. Nos manda por aquí. Listo. Vamos a ver un poco la documentación.
Listo. Entonces aquí vamos a traducir para podernos guiar un poco mejor. Esta es la documentación oficial de MongoDB. Yo les recomiendo siempre usar la documentación oficial, porque a veces nos ponemos a ver tutoriales y obviamos muchas cosas que de pronto son útiles y que en la documentación están descritas. Sé que es un poco aburrido, sé que a veces es un poco más tedioso, pero la verdad les ofrecerá mejores resultados en el futuro. Entonces, la comunidad de MongoDB es muy grande, pues por cualquier inconveniente que tengan, creo que no se van a varar. Es muy grande, al igual que la comunidad de MySQL. En Stack Overflow consiguen la respuesta que ustedes necesiten sobre el tema. Sinceramente es una de las más grandes en cuanto a estas bases de datos no relacionales. Vamos a ver qué pregunta por el chat. Vamos a responder algo aquí a las preguntas. Bueno, aquí preguntan que bases de datos en Excel. No, base de datos en Excel. Excel no es una base de datos. Excel es un software que nos permite tener listas y hacer ciertas operaciones con ellas, pero no es una base de datos. Bases de datos ya son, como les mostraba anteriormente, MySQL y todo ese tema. Que empresas que conocen realmente, que usen MongoDB, pues no vamos a especular, vamos a su propia página y veamos las personas que lo usan. Bueno, les comentaba, en el caso de Apache Cassandra es usado por Twitter. Ya ahí pueden deducir ustedes qué tan potente es la herramienta. Utiliza, pues no vamos a hacer un ejemplo, de pronto sería por un meetup porque es un tema más grande, pero es muy bueno ese motor de base de datos. Utiliza un lenguaje parecido a SQL para hacer las consultas, lo que me parece bien porque a veces no todo se puede manejar con archivos JSON. Entonces vamos aquí, por aquí debe tener algo donde podamos ver las empresas que usan MongoDB. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer la pregunta a San Google. Aquí me manda para qué trae. Ah, bueno, mire. eBay, Google, Adobe, InVision. Creo que son muy buenas referencias de lo que es MongoDB. Ya pues con esto podemos tener algo de información de qué tan potente es esta herramienta. Bueno, listo. Continuando acá ya con el ejemplo. MongoDB nos ofrece esto que se llama Atlas. Aquí podemos manipular nuestras bases de datos y quedan listas en la nube para utilizar con cualquier proyecto. Es gratis hasta cierto punto. Ya cuando pasa cierto límite de transacciones, ya genera un costo, pero pues para aplicaciones pequeñas o para probar, no creo que no creo que tengan que pagar nada. Entonces, para claro, un clúster, aquí damos a este botón y creamos un nuevo clúster. ¿Qué es un clúster? Es como donde vamos a tener nuestros datos. Acá lo llaman ellos. Entonces, podemos conectarnos a este clúster, perdón, para poder verlas. Bueno, aquí vamos a crear uno. Aquí vamos a dar la documentación, pues por defecto. Que queremos es como probar. Y te voy a poner un nombre. Ah, aquí me está diciendo 0 la hora, pero eso en realidad no. Está pidiendo pago aquí. Bueno, vamos a hacerlo acá directo.
para ver la instalación aquí, pues aquí podemos ver cómo instalamos en los diferentes sistemas. Para instalar en Linux tenemos para Ubuntu, para Debian, para SUSE, para Amazon Linux, Red Hat o CentOS, los que manejan Fedora, los que tienen cualquiera de esas distribuciones. En Mac y en Windows, aquí podemos ver la documentación oficial sobre cómo lo instalamos. Hay que descargar, hay que tener Windows 10, en Windows 8 no funciona, ya lo probé y no funciona. Entonces, procedemos a hacer un ejemplo aquí. Las operaciones CRUD. ¿Qué son las operaciones CRUD? Crear, leer, actualizar y eliminar. Esas son las operaciones básicas en una base de datos. Entonces, MongoDB nos provee, al igual que SQL, unas sentencias para yo insertar datos. Por ejemplo, aquí la vemos que dice db.users.insert1. Esto es equivalente al insert into de MySQL. Aquí le pasamos los parámetros y él va a guardar. Aquí es donde vamos a ver la diferencia entre la una y la otra. Les voy a hacer el ejemplo. Aquí él provee una consola para probar. Aquí nos conectamos y podemos ver aquí también. Listo. Entonces nos dice que tiene una base de datos que se llama inventory y voy a insertar un ítem. Vamos a copiar esto y vamos a pegar. Ya está creado. Es súper fácil. Entonces, miren que yo no tuve que definir una estructura, no tuve que definir una tabla, no tuve que definir ninguno de esos parámetros para insertar algo aquí. Entonces, si yo quiero insertar en esta misma tabla un ítem diferente, que por ejemplo se llame, por ejemplo, price, yo inserto y MongoDB no dice, no cumple con la estructura, no me dice nada. Eso es lo que les comentaba con base a la flexibilidad que nos ofrecen estos sistemas. En MySQL eso no hubiese sido posible. Si no cumple con la estructura de la tabla, simplemente no lo deja insertar y listo. Entonces acá tenemos esa funcionalidad. Si yo en otro archivo, porque esto no va a ser dato documental, escribo hola, listo, lo inserto y no hay ningún problema. Ningún archivo tiene que seguir la estructura del otro. Eso, por eso les hablaba principalmente de la funcionalidad, perdón, de la flexibilidad de este sistema. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué nos sirve esto? Les pongo un ejemplo. Vamos a crear aquí una colección que se llame usuarios. Entonces le voy a decir que voy a insertar tiene que ser en formato JSON. Voy a insertar aquí name. Y edad. Listo. Yo ahí inserté ese nombre. Pero de pronto yo tengo que tener en esa misma tabla de usuario, tengo que, por ejemplo, guardar los gustos. Yo aquí voy a insertar otro usuario, se llame test. Y yo puedo almacenar los gustos, por ejemplo, en un arreglo. Y así. No tengo que definir esa columna gustos, ni mucho menos para yo poder hacer eso. Entonces, esa es la flexibilidad que tenemos
en estas bases de datos no relacionales y que en muchos casos, yo soy desarrollador de software y en muchos casos las bases de datos SQL le dan más de un dolor de cabeza a uno precisamente en esos casos. A veces usted está desarrollando y no provee de pronto que X cosa le va a suceder y de pronto en producción se da cuenta de algo o le piden una nueva funcionalidad y pues ya eso es un dolor de cabeza ahí para poder hacer esto. El equivalente a la sentencia select es esta. Vamos a pegar aquí. Aquí yo lo que hago es buscar por ejemplo en usuarios. Le digo donde el nombre sea Álvaro. Listo, y ahí me trae eso. Miren que yo voy a consultar, por ejemplo, el que pusimos como test. Y tengo otros atributos como son los gustos, que era lo que les comentaba anteriormente. Este es el equivalente a la sentencia select en MySQL. Siguiendo aquí la documentación, con este método de insert many podemos insertar varios documentos. Aquí usamos el ejemplo que nos dan ellos. Y lo insertamos. Listo. Entonces, con este método podemos hacer un insert de varios documentos al mismo tiempo. Bueno, eso es como que lo más relevante. En realidad son muy sencillas. Son muy sencillas. Son demasiado flexibles. No necesitan una definir como lo hicimos acá en MySQL. Que yo tuve que definir cuando creé la tabla. Que este atributo era entero. Y que este otro era texto de 20 caracteres. Y si, por ejemplo, si aquí me llega a pasar de los 20 caracteres, ya me produce un error. Entonces son cosas que acá podemos hacer y no nos va a presentar ningún inconveniente. No tuve que definir nada. Obviamente esto no nos lleva a hacer el desorden, sino que es saberlo usar, saber en qué casos aplica y en qué casos no aplica. No es que yo voy a coger y listo, porque yo voy a crear una base de datos y voy a meter lo que sea, no. Porque tampoco es la idea, porque al momento usted le piden generar una información, no va a poder generarla de una manera óptima. Entonces siempre tenemos que tener una estructura. Es como que esa flexibilidad lo que nos da una ayuda en cuanto a algunas funcionalidades que pueda tener nuestra aplicación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo práctico en el caso de una app de pedidos. Quizás el cliente quiera poner varias condiciones, pero usted no puede prever cuántas son. Entonces en ese caso una una base de datos no relacional podría funcionar de una manera mucho mejor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo, por ejemplo, voy a insertar un pedido. Y ese pedido tiene un número. Ejemplo. Y va a pedir papas. Ejemplo, papas. Pero las quiere o... Sí, vamos, pongámoslo como observación. Él quiere que sean sin... con aceite vegetal, ejemplo. Y que estén calientes. Ejemplo. Y el cliente es exigente y dice que quiere el pedido rápido. Entonces listo, ya yo puedo con esto tener la información. Yo allá viene el sistema y le dice, mira, tienes un pedido. Yo busco aquí los pedidos de papas, por ejemplo.
Y aquí tengo, pero me está diciendo, mira, que este tiene con aceite vegetal, que estén calientes y que lo quiere rápido. Pero entonces hay otro pedido de papas que no tiene observaciones. Y vamos a consultar y me dice, mira, este tiene estas observaciones que con aceite vegetal, que estén calientes y lo quiere rápido. Este otro solamente pidió papas. Entonces, mire la flexibilidad que tiene esto y que, por ejemplo, yo quisiera hacer, vamos a hacer un ejemplo aquí en MySQL, vamos a crear una tabla, por ejemplo, que se llama pedidos. Me toca definir todos los datos del ID, el ítem, listo. Y vamos a poner observaciones, pero aquí yo no puedo definir las observaciones como las definía ya, así como una lista, ¿no? Aquí me toca sí o sí como text, que es lo más grande que permite MySQL. Bueno, aquí me dice, ok. Una observación aquí importante que me pasó, todos los autoincrementables tienen que ser la primary key. No puedes tener un autoincrementable que no sea la primary key. Listo, entonces ya tenemos la tabla pedidos. Yo quiero insertar un pedido aquí. Le digo aquí que papas y observaciones. Me está dando un error, me está diciendo que el número de columnas no corresponde a la línea 1. O sea, es más rígido en cuanto a esa estructura que definimos en la tabla. O sea, tengo que tener sí o sí esta estructura o mi columna no se inserta. Entonces, básicamente son las grandes diferencias en estos motores que son relacionales y no relacionales. Pues creo que eso es algo como la introducción. De pronto en otro mitad podemos profundizar más. Hay muchas cosas, este tema es demasiado grande. Eh, pero sí me gustaría de pronto que si tienen preguntas, pues estoy presto a responderles para aclarar dudas y ir formando de pronto mejor la idea que se lleva. Si ninguno tiene una pregunta o una sugerencia, cualquier duda que tengan. Ok, bueno, vamos a responder aquí lo que va saliendo en el chat. Vamos por aquí. Listo. Bueno, empresas que realmente usen MongoDB. Bueno, ya vimos ahí Adobe, eBay, son empresas bastante grandes, creo que a considerar para ver eso. Listo. Y nos dicen que ha visto ofertas laborales con conocimiento de Cassandra. Sí, Cassandra tiene quizás mejor rendimiento que MongoDB, como les decía, es un motor muy potente, un poco más complicado que MongoDB, pero es muy potente. Entonces, la verdad, si lo pueden aprender, apréndanlo. No está de más. Como les decía, empresas grandes que lo usen, que conozco con casos de éxito, Twitter, con Apache Cassandra. Bueno, acá la del Excel ya lo respondimos. ¿Cuál es la base de datos o software más usado? Eso depende de dónde lo veamos. Por ejemplo, MySQL está presente en casi todos los proyectos web, pero hay proyectos web que integran las dos. Ejemplo, utilizan MySQL, de pronto tienen una estructura
y también utilizan Mongo para ciertas funcionalidades. Podemos utilizar los dos en el mismo sistema, no hay inconveniente. De pronto Mongo nos puede servir para algunas funcionalidades y MySQL para mantener una estructura que de pronto o lógica de negocios que ya tengamos definida. Bueno, la pregunta de que realmente es un MongoDB, que dice Antonio, que dicen que lee nuevamente mi pregunta, que dice que tiene 5 bases de datos creadas en Excel para consultar, agregar, modificar y graficar. Estas bases de datos pueden mejorar, reemplazar el uso de Excel. Sí, claro que sí. Claro que sí. Listo. Claro que sí, porque por lo que te decía, el lenguaje SQL te permite hacer una cantidad de consultas y pues segmentar la información de una forma mucho más eficiente que Excel. Y esos archivos de Excel en cuanto más crezcan, van a ser más pesados y se te pueden terminar dañando. Y pues no creo que quieras perder esa información. He usado archivos de Excel que pesan y te pone el computador demasiado lento y no son la verdad, no son muy... No te lo recomiendo para nada que trabajes eso así. Bueno, listo. ¿Qué otra pregunta? El lenguaje que usa en la consola. Esto que estoy utilizando aquí en la consola es SQL. Sentencias SQL, estas que estoy utilizando aquí, son las que utilizamos para interactuar con las bases de datos relacionales. En la documentación de MySQL puedes obtener más información. Vamos a mostrar acá un poco de cómo armar tu consulta, para qué te sirve. Vamos a ver aquí la referencia. Podemos ver, por ejemplo, bueno, muchas cosas. Definición de datos. Esto es muy robusto la información que podemos tener aquí. Por ejemplo, la sentencia alter table, que sirve para modificar la estructura de una tabla que ya tengamos definida. Y create table, que fue la que les mostré, que es para crear nuestras tablas donde vamos a almacenar nuestra información. ¿Qué más les puedo mostrar aquí así que sea relevante? Bueno, la sentencia drop, les voy a mostrar drop table, es para borrar una tabla. Y aquí nos dice, son como las más... Esta sentencia truncate lo que hace es borrar todos los datos de una tabla, pero no borra la tabla. Drop la borra datos y borra la estructura. Truncate lo que hace es vaciar esa tabla, pero deja la estructura. Y así tenemos mucha información, como les decía, tendríamos que sacar prácticamente un día para hablar solo de bases de datos relacionales, pero esto que uso aquí en la consola es SQL. Listo, vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. Para grandes cantidades de datos, ¿cuál es más eficiente en cuanto a almacenamiento y en cuanto a rapidez de consultas? Bueno, MySQL, pues con experiencias he tenido muy buen rendimiento, pero en alta demanda las bases de datos no relacionales son mucho más eficientes. Eso sí es algo que le gana las bases de datos no relacionales a las bases de datos relacionales. Precisamente por su flexibilidad, porque ellos no mantienen como que esos índices entre cada tabla, entre cada interrelación entre esta tabla y esta, sino que son como documentos separados y eso nos da una velocidad muy grande. Es esa misma simplicidad que esas bases de datos tienen, que lo que la hace es, o sea, más rápida. No tiene tanta verificación como lo hace MySQL para hacer un insert o para hacer una actualización o un drop. Él hace muchas verificaciones de las llaves, de las claves foráneas, entonces eso hace que sea un poco más lento. Y su misma estructura que está diseñada así. Entonces, acá pregunta que si cómo podría reemplazar sus aplicaciones de Excel con algo más robusto. Si tiene la estructura definida, ya tú sabes que ese Excel tuyo no va a crecer más horizontalmente. Cuando me refiero horizontalmente, vamos a abrir un Excel por aquí para ilustrar un poco.
una base de datos, por ejemplo, va guardando así. No relacional, perdón. Entonces, a lo que me refiero yo cuando hablo de horizontalmente, que no vaya a crecer, es que no crece en columnas. Es decir, ya mi estructura está definida que de aquí yo no voy a pedir más datos y listo, así va a ser mi estructura. Entonces, si tú tienes ciertas cosas que de pronto necesites, que algunos tengan un atributo que otros no, te recomiendo una base de datos no relacional, dependiendo cómo tengas estructurada tu información, que esa sí te permite crecer tanto horizontalmente como verticalmente, sin mayores cambios en tu aplicación o estructura de datos. Entonces, vamos a ver qué más preguntas. Que me dice que cómo se puede implementar un backend con MongoDB. Bueno, lo puedes hacer un backend. Bueno, no entendí muy bien tu pregunta. No sé si me puedes de pronto decir, o sea, cómo hacer para una aplicación para añadir datos en MongoDB, algo así, no te entendí muy bien. Bueno, no sé si está Alexis en línea. ¿Quién más tiene otra pregunta? Sí, tú puedes usar MongoDB, como les mostraba, a través de Atlas, que es lo que te ofrece MongoDB, como para que mantengas tu aplicación aquí en estos clusters que están en la nube, o también lo puedes hacer de forma local. Puedes instalar Mongo en tu PC en cualquiera de estas y pues puedes conectar con tu aplicación. JavaScript, pues PHP también se conecta a MongoDB y pues todo ese tipo de lenguajes de programación te permitirían conectarte a MongoDB. Sí, exacto, cómo crear la aplicación. Bueno, como te decía, tienes infinitas posibilidades. Si la quieres hacer con MongoDB, tienes JavaScript, tienes PHP, yo creo que hasta C++ permite conectarse con MongoDB. Veamos acá en la página oficial los conectores de MongoDB. Vamos aquí a ver los conectores. Conector. Listo, vamos a ver aquí que, bueno, esto no. ¿Qué conectores? Ya te digo que aquí no me está dando la información, pero bueno, mira, aquí tiene hasta con Apache Spark. Vamos a ver qué más aquí. En Kubernetes. Bueno, no encuentro así como que no, los drivers, esos son lo que estamos buscando. Podemos conectar con C, C++, C Sharp, Node.js, Java, Go, PHP, Python, Ruby, Swift, Scala y Rust. Pues tenemos una gran variedad de lenguajes que nos podemos usar y como base de datos MongoDB y que permitirían interactuar con ella. Pues si quieres una aplicación de escritorio, tienes aquí, por ejemplo, C Sharp, Java,
Python. Si ya quieres algo web, tienes PHP y una cantidad. Bueno, JavaScript me refería exactamente a Node.js para manipular lo que es MongoDB. Entonces no sé quién más tenga otra pregunta, duda, comentario, algo que agregar para, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se conecta en PHP. Ejemplo, aquí nos dice que se descarga la librería, se instala en PHP, utilizamos Composer, que es el gestor de paquete de PHP para MongoDB. Y aquí, bueno, aquí nos da un ejemplo de cómo se conecta. Nos dice aquí dónde está el servidor y toda el string de conexión que tenemos que hacer. Nos dice qué versiones son compatibles con este driver y con la versión de PHP. Dice que la que tiene mayor compatibilidad son la 7.2 y la 7.1, la 7.3, la librería 1.4 y la de la 1.4 en adelante son compatibles. Ya los que tengan estas librerías no van a ser compatibles si están usando 7.3, y con la 8 solamente la última versión de la librería nos serviría. No sé qué otra pregunta de pronto tengan. Cristian, algo que agregar para, sí, como para de pronto despejar dudas. Bueno, vale, yo creo que, no sé, anímense, no tengan miedo. Yo no me las sé todas, pero ahí entre todos nos respondemos. Sí, exacto, cómo crear la aplicación sería bueno con Node.js, que es JavaScript. Correcto. Y ahí tú haces tu back en Node.js y puedes hacer tu aplicación que corre en JavaScript y puedes tener ahí tu CRUD, insertar, editar, listar, exportar cualquier funcionalidad que quieras agregar, para que ya vayas dejando de pronto estos archivitos de Excel que no son para nada recomendables. Entonces no sé qué otra cosa tengan por ahí pendiente, o una pregunta, una sugerencia. De pronto los que, bueno, aquí si consulto una línea almacenada o datos almacenados, ¿puedo editarlos después o agregar más datos? Sí, claro que sí. Con MongoDB existen varias sentencias. Vamos a ver aquí. Este es para insertar. Aquí vemos exactamente cómo consultar con la sentencia find, que es equivalente. Aquí nos hace, miren, aquí nos hace la comparación que dice que es equivalente a la sentencia select de SQL. Para los que vienen de SQL, de pronto se les hace más familiar así entender las cosas. Estas son pues las formas de consultar. Y aquí, por ejemplo, lo que comentabas de que si lo puedes actualizar, sí, aquí tienes la forma de cómo actualizar estos documentos. Aquí dicen que cómo le harías para, buscas el ítem que sea paper y vas a añadir esto y vas a modificar esto con esta sentencia, que es de actualizar un simple documento. Puedes eliminar usando la sentencia delete many o delete one. Puede que cumplan una condición. Aquí, por ejemplo, delete many, todos los que status A. Te va a borrar todos los que status sean A. Aquí te borra uno que tenga el status D. Y así tú vas pasando las condiciones. ¿Qué más? Sería así como para, bueno, text search. Esto es algo interesante. Cómo buscar de pronto. Él nos permite como crear ciertos índices para de pronto búsqueda. Son funcionalidades que nos ofrece. De pronto búsqueda donde aquí, bueno,
Y puedo buscar, para excluir todo lo que tenga esto, pero no tenga la palabra café. Aquí voy a buscar la frase exacta. Y aquí todas las coincidencias de eso. Es como la forma que nos ofrece MongoDB para consultar. Entonces no sé qué otra pregunta tengan en cuanto a MongoDB. Veo que se interesaron como más por MongoDB que por MySQL. No le tengan miedo a MySQL, es muy robusto, sería bueno que lo aprendan. Antes de pronto entrar al mundo de las no relacionales, pues son buenas bases y les ayudan a de pronto comprender más en esencia que es una base de datos. Porque, bueno, ya hablando un poco sobre todo en general, una base de datos, o sea, la finalidad sí es guardar datos, pero no por eso nosotros vamos a guardar cualquier cosa. Tenemos que saber estructurar estos datos para que sean coherentes, que no estemos guardando información por guardar, sino que información que nos va a servir a futuro para generar algún reporte, para exportarla, para cualquier otra cosa o para saber alguna situación. Les pongo un ejemplo ahora con esto del COVID. Podíamos, gracias a bases de datos y todo eso, obtuvieron mucha información de personas a las cuales tienen que aislar primero. Por ejemplo, el gobierno tiene, pues en el sector profesional yo estoy trabajando netamente en el área de la salud y siempre se hacen reportes. El Ministerio de Salud tiene bases de datos donde se reporta toda la información de todas las patologías que se presentan en las personas que son atendidas. Entonces, gracias a eso ellos pudieron segmentar y saber dónde estaba la población de pronto más vulnerable. Pero gracias a que tienen la tecnología, si no tuviesen esas bases de datos, o sea, son ejemplos reales que les pongo, ¿cómo hubiesen podido hacer eso? A través de archivos o cosas, nunca lo hubiesen logrado de pronto con la eficiencia de una base de datos. Entonces son casos que les comento que son en las bases de datos, nos dan información que nos puede ser demasiado útil, en este caso para salvar vidas de personas. Entonces son como casitos así ejemplos que podemos ver con bases de datos relacionales y no relacionales. Entonces no sé qué otra pregunta tengan. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Quedó todo claro? Yo creo que quedó todo claro. ¿Alguien que quiera hablar? Vamos a ver aquí los participantes. ¿Alguno quiere aportar algo? Para, pues, o ya finalizamos. Yo sé que es un poco tarde, nos extendimos un poco. Listo, aquí dice cómo crear una base de datos sencilla. ¿Cómo crear una base de datos sencilla? Enviar un formulario del teléfono y enviar y que se almacene. Ok, muy buena pregunta. Bueno, aquí hay varias cosas. Una, ¿cómo la quieres enviar desde el teléfono? Si la quieres enviar vía web, pues tendríamos que ya, o en una red local, te conectas al Wi-Fi y puedes acceder al aplicativo en una intranet o hacer una aplicación móvil. Una app sencilla, bueno, entonces ese ya dependería de qué sistema operativo en estos casos, pues Android o iOS. Para estos casos así que son aplicaciones sencillas, yo te recomiendo algo que se llama Ionic. Es un framework el cual utilizas y tiene muchos componentes. Voy a mostrar la documentación y de interfaz de usuario y que lo que compiles aquí te funciona tanto en Android como en iOS. Entonces, para cosas sencillas, te lo recomiendo. Es bastante intuitivo, se programa con Angular, React o Vue.js. Necesitas Node.js pues para desarrollar. Luego cuando la compilas, te genera los ejecutables de Android y de iOS.
con un solo código. Entonces, como es algo sencillo, te recomiendo, o sea, si lo quieres hacer para móvil y que se instale, sería bueno usar pues un tipo de framework como este. Hay muchos, pues me gusta Ionic, pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Quasar. También, que nos permite hacer lo mismo, compilar un solo código para cualquier plataforma. Entonces, para cosas sencillas, te recomiendo algo como esto. ¿Cómo conectarías ese formulario sencillo a tu app? Aquí en este caso, lo más óptimo sería a través de un API. Y no sé si de pronto conoces el término. Es lo más óptimo porque no tendría, si quieres tener de pronto una base de datos general donde varios clientes de esa aplicación, o sea, varias personas tengan la misma aplicación, pero que sea la misma base de datos, tendrías que tener una API. Es como la forma más óptima que veo de que todos tengan la misma información para que esa información viaje a esa base de datos y todo y esté centralizado y no tengas de pronto que después subirla y consolidarla, entonces sería otro proceso más tedioso. Entonces, a través de una API, te dejo aquí que es un API, es una forma de comunicar aplicaciones usando URLs, básicamente, mediante el protocolo HTTP. Entonces, tienen su diseño, esto sería ya otro tema, pero sí, eso sería a través de una API, conectarla a través de una API y se llevaría muy bien. Podrías hacer tu backend en PHP o en .NET usando MongoDB y lo que vas a exponer son servicios para que tu aplicación se conecte y pueda insertar el dato allí y eso te quede centralizado. Sería como una solución de pronto óptima y sencilla para eso. Si tienes de pronto, si lo quieres en local, si es de pronto en un intranet que vas a recoger la información, también sería una API, pero ya tendrías tu servidor local. No tendrías que de pronto comprar un dominio ni comprar un hosting para almacenar tu base de datos ni nada de eso. Eso ya es de pronto ya temas de diseño y temas que de pronto se ven tus necesidades. Entonces, no sé qué otra pregunta tengan. Y si ya todo está bien, creo que ya nos extendimos un poquito bastante por hoy. Espero a todos les quedó claro lo de las bases de datos, cómo se utilizan, qué ventajas, qué desventajas tienen y todo lo que podemos hacer con ellas. Como les decía al principio, la idea es invitarlos a que prueben. De pronto, bueno, muchos son electrónicos aquí. Eh, son, por ejemplo, proyectos para sus proyectos puede funcionar. Ejemplo, ustedes tienen unos sensores que recogen cierta información y esa información es enviada a través de una API y se va a guardar en una base de datos para ustedes luego consultar y hacer pues cualquier cosa que necesiten. Ahí ya es un caso de uso en la parte electrónica y pueden tener un historial y pueden tener todo ese tipo de cosas sin usar la memoria de su dispositivo. Son como las funcionalidades que de pronto le vería en campo de la electrónica, también para información de pruebas y cosas así, pueden tenerla en una base de datos y allí consultarla. Tienen, por ejemplo, en toda la ciudad tienen varios sensores de temperatura y eso pueden estar mandando información a la misma base de datos y estar centralizada donde usted puede saber qué está ocurriendo en tiempo real desde unas consultas a esa base de datos porque siempre van a estarse alimentando. Es como un caso de uso que veo en el ámbito de electrónica para las bases de datos. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Espero les haya gustado. Los invito al próximo Meetup. No sé para cuándo esté programado, pero la idea es seguir haciendo comunidad. Si alguno tiene un tema, puede disponerlo. Aquí no vamos a crucificar a nadie. La idea es ir entre todos aprendiendo de lo mucho o lo poco que sepamos. No hay que
hay que ser experto aquí, la idea es aprender entre todos. Entonces, muchachos, muchas gracias y nos vemos la próxima.